Hola Scorpio, bienvenidos a Cama Tarot. Pues la verdad es que Scorpio ha sucedido algo que no, bueno, por suerte no es algo común, pero en mitad de vuestra grabación se ve que me quedé sin memoria. Y la verdad es que podría haber borrado el vídeo, podría, digamos, no decir nada y empezar de cero. Pero cuando estaba a punto de recoger vuestras cartas, me paré un momento a pensar y dije, no es justo que Scorpio no escuche esto. Así pues, tal cual quedaron las cartas, he vuelto a darle a grabar y trataré de recordar la lectura por el mismo orden. Pero en resumidas cuentas lo que estoy viendo es que tu destino está en tus manos, que vienen cosas muy buenas, y a pesar de que muchos de vosotros estáis un poco desanimados, desganados, porque parece ser que las cosas no se os están dando, algunos os sentís bloqueados, tenéis mucha ilusión, muchas ganas, mucha energía enfocada en algo que parece que no llega. Las cartas están siendo claras, me dicen que finalmente lo vas a conseguir. Pero sobre todo el motivo principal por el cual no quise deshacer esta lectura son por los mensajes tan poderosos que nos trae el oráculo. Y dice, cuando sientas que el mundo se derrumba a tu alrededor, tómalo como una oportunidad para encontrarte a ti mismo y dejar atrás lo que creías que eras. No todas las tormentas vienen a destruir tu vida. Algunas vienen a despejar tu camino. Decide que esta crisis será el punto de inflexión para lo que has estado esperando. Es un claro ejemplo, ¿no?, de que uno, en las dificultades, en los problemas, es cuando realmente se fortalece, ¿no? Cuando realmente uno, digamos, crece y se desarrolla de la mejor manera posible. Luego, por otro lado, me dicen, no te preocupes, todo lo que has estado esperando está en camino. Se está avanzando, aunque aún no puedes ver los resultados. Están ocurriendo muchas cosas entre bastidores para la creación de tus sueños. Confía en el proceso. Es lo que os estaba diciendo antes, ¿no? Como que muchos estáis un poco desganados, decepcionados, incluso desanimados, porque parece ser que las cosas, pues oye, no se os están dando. Parece ser que no estáis siendo capaces, o al menos así interpretáis, que podáis conseguir lo que queréis. Pero bueno, aunque tú no estés viendo esos cambios, aunque tú no estés viendo esos resultados, parece ser que cada vez estás más cerca de lo que te puedas imaginar. Parece ser que muchos de vosotros pensabais que no erais capaces de algo y que cuando menos os lo esperéis, lo estaréis haciendo realidad. El sol está iluminando tu camino, por lo tanto no me cabe ninguna duda de que lo que está por llegar es esa sensación de éxito, de logro cumplido, de haber hecho realidad ese propósito. Me gustaría especificaros un poquito más, pero estoy viendo diferentes propósitos a la vez, puesto que es una lectura general, sería bastante complicado profundizar. Pero tú sabes realmente qué es lo que tanto deseas, qué es lo que tanto anhelas en tu vida y lo que finalmente veo que acabarás consiguiendo. Me dicen que no tiréis la toalla, que no os rindáis, puesto que vuestra recompensa está más cerca de lo que podéis llegar a imaginar. Es bonito, ¿verdad? Yo veo un mensaje, honestamente, cargado de fuerza, de energía, de vitalidad, pero sobre todo de ánimos, de fuerza, que es lo que veo que os falta a muchos de vosotros. Tener esas ganas, esa ilusión, volver a creer, a ilusionaros, a confiar en que las cosas son posibles, en que a pesar de que sí, la vida es difícil, sí, la vida es complicada, podemos avanzar. Hay un dicho que dice que lo que fácil viene, fácil se va.
Y realmente así lo creo, que las cosas que realmente valen la pena, las cosas que realmente son importantes, hay que trabajar en ellas, hay que esforzarse, pero sobre todo hay que tener paciencia. A ver, dame una carta del oráculo para Escorpio. A ver. Mira, se voltearon dos mientras estaba intentando barajar, y recalco intentando porque, no sé, es como que no quería, no fluía. Mirad lo que llega para vosotros, la energía de la rosa, alegría, amor y sorpresa. La energía de recordando, recuerdos, retención y entorno. ¿Es casualidad que ambas cartas salieran a la vez y que las dos contengan una rosa? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque ya que lo que estoy viendo es a un Escorpio que se aferra demasiado a algo o a alguien que en cierta manera le impide avanzar. Lo primero que me viene a la mente, y es bastante lógico, es que algunos de vosotros estáis estancados en el amor, estáis bloqueados, no conocéis a nadie nuevo, no avanzáis, porque os habéis quedado, digamos, atascados, enfocados en una conexión del pasado. Lógicamente no podemos pretender ir hacia adelante si no dejamos de mirar atrás, ¿verdad? Dejando el amor a un lado, que sí que es verdad que veo que es algo muy marcado para la mayoría de vosotros, yo siento que aquí hay algo que va más allá. Como que estáis reteniendo algún tipo de recuerdo, de mala experiencia, de mala vivencia, que lejos de ayudaros, lejos de aportaros, lo que está haciendo es bloquear vuestros caminos. Así que es sumamente importante que aprendamos a superar, a avanzar, a dejar atrás nuestros miedos, nuestros malos recuerdos y nuestras experiencias negativas. Yo sé que la vida es dura, para nadie es un camino de flores y que tenemos que aprender de ello. Tú eres fuerte y aunque tú no estés viendo que las cosas están mejorando, te garantizo que así es. En el amor tengo que daros una noticia para algunos de vosotros. Y yo veo que hay una persona del pasado que intentará comunicarse contigo, pero eso choca con lo que te he dicho antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos deberéis tomar una decisión, si queréis o no, daros una oportunidad con ese pasado. O sea, las cartas os están pidiendo que penséis, que analicéis si realmente eso sería algo positivo o destructivo. Literal, así me lo dicen. Antes de irme, Escorpio, quiero obsequiarte con un mensaje de este bonito oráculo. La verdad es que la lectura de hoy fue un poco curiosa, ¿no? Normalmente no es algo que me suele pasar, esto de que se quede el vídeo a medias. La verdad que, no sé, me quedé un poco... Me dio rabia, la verdad, me dio rabia porque estaba ahí todo entregado con la lectura y cuando me pongo a mirar el tiempo digo, uy, que estoy hablando solo. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿qué le vamos a hacer? Y me parecía muy triste, ¿no?, que perdáis la esencia de este bonito mensaje, el cual me dicen que lo que está por venir es maravilloso, que hay momentos de abundancia, que dejas a un lado la soledad, el malestar, la escasez. Algunos de vosotros habéis tenido problemas económicos, financieros, veo que las cosas van a estar mejorando. Algunos no tenéis ese empleo, esa estabilidad, me dicen que vais a estar firmando ese contrato, ese aumento, ese ascenso, ese cambio, esa mejoría en general, ¿vale? Es que por eso yo, la verdad, entendía pues que, bueno, es un mensaje que sí o sí os tenía que transferir porque soy consciente de que para muchos de vosotros era importante y no me gustaría que lo perdierais, ¿vale?
Pero disculpas, habéis visto que he movido la mesa, tengo aquí la gatita como siempre, liándola, jugando. Bueno, mensaje de despedida para ti que dice, siempre puedo elegir. Decido creer que es fácil cambiar una forma de pensar o un patrón de conducta. Pues sí, corazón, la verdad es que nuestra mente es muy poderosa y si nosotros lo que hacemos es bloquear, ay, es que no puedo, ay, es que no sé qué, ay, es que no sé cuántos, pues nunca vamos a salir de esa dinámica, ¿no? Pero si por lo contrario dices, pues yo soy capaz de esto, yo voy a conseguir esto otro, etcétera, pues eso es lo que vamos a estar atrayendo. Pues bien, Escorpio, cielo mío, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero de corazón que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además de suscribirte y activar la campanita me dejas un mensaje que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, ahora sí, me despido y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós, cielo mío. Bendiciones. Te quiero.